asunto. Saben que es presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y además de ello, docente. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, Marina, Julián, bueno, buenas tardes a todos ustedes, a nuestra audiencia. Yo hoy quería ver si podía enlazar tres conceptos, ¿no? Uno obviamente referido al paro y a las luchas y otro referido a un tema que conmovió creo que al mundo de la ciencia en estas horas, ¿no? Hoy es inevitable no hablar o decir algo sobre el paro general que fue masivo, que es masivo, que lo sigue siendo, y que en ese diálogo que articula a la CGT con la CTA nos permite ver posicionamientos de un pueblo trabajador, de un movimiento obrero frente a la embestida de las políticas del gobierno, ¿no? Y en ese caso me pregunto, ¿qué es lo que particularmente nos movilizó en este paro? Y creo que, bueno, el programa de ajuste, la entrega que el gobierno de Milei tiene, con su peligrosa política de inversión extranjera, con las privatizaciones que tiene en su carpeta, y entonces creo que ahí hay que resaltar nuevamente a nuestro pueblo, ¿no? Que sigue construyendo puntos de acumulación. Digo, si vemos desde este es el segundo paro, digo, pero si vemos esos mojones, que son puntos de acumulación para comprender y cómo dialoga nuestro pueblo con el contexto a partir de esta entrega que tiene el gobierno, ¿no? De soberanía, entrega de soberanía, de pérdida de trabajos, de pérdida de los salarios con respecto al consumo, lo que eso impacta en las pymes, en el mercado y fundamentalmente en la mesa del pueblo trabajador y de las capas medias, ¿no? Pero también hoy quiero hacer referencia a esa noticia que circuló ayer y hoy confirmada, y que es que Lilia Aldemoine es designada como primera secretaria en la Cámara de Diputados. Se cortó, ¿no? De la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿se cortó, Carlos Grande? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, no sé si se me escucha. Sí. Digo, bueno, esto, que Lemoine fue designada como secretaria en la Comisión de Ciencia, ¿no? Y bueno, no solo admira este gobierno a Margaret Thatcher, entrega la soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestras Malvinas, amplía al pueblo con la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, sino que también pone al frente de un área como la ciencia en la Cámara de Diputados, a quien se reconoce como terraplanista, ¿no? A alguien que dice que el COVID fue una teoría de conspiración, que duda de la llegada del hombre a la luna. Carlos, acá me atrevo a hacer casi un pie de página. Podríamos dudar de ese escenario que montó Hollywood en el 69 con respecto a la llegada del hombre a la luna, pero no podemos negar los avances científicos y de la exploración del espacio, ¿no? Y cierro nombrando en este contexto y en el día de hoy a un gran personaje que fue Yuri Gagarin, que hoy 9 de mayo, ese pueblo heroico ruso soviético liberó del mundo al fascismo en esa gran guerra que le costó a Europa y a todo el mundo repensar todo otra vez, ¿no? Creo que hoy esos brotes de fascismos en el mundo y en la Argentina particularmente están presentes nuevamente, ¿no? Y me parece que esa avaricia por seguir acumulando más en muy pocas manos es lo que tiene que motivarnos a todos nosotros a volver, a repensarnos. Cierro, Carlos, con esta idea que decía el otro día, ¿no? A recuperar nuestras utopías y nuestros sueños de poder construir una sociedad de iguales, de una sociedad más justa, y que este punto de acumulación del paro de hoy sirva como un mojón más en el camino que nos encuentre unidos para enfrentar a la derecha y a fortalecer nuestra democracia. Sin lugar a dudas, ¿no? Mencionaste dos palabras juntas, un nombre y un apellido, Yuri Gagarin, que en una época, a los que fuimos niños en los años 60, nos resonaban muchísimo en los oídos. Esas dos palabras juntas, Yuri Gagarin, daban el primer cosmonauta de toda la historia, antes de que en la Argentina se empezara a hablar de los astronautas, que es la traducción de la forma en que en Estados Unidos se los designó. Para los soviéticos eran cosmonautas y Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta de la historia, es decir, el primer hombre que tripuló una nave que salió de la atmósfera de la Tierra rumbo al espacio sideral. Y por ello fue durante mucho tiempo, hasta su muerte en un accidente, un héroe del campo del socialismo y yo diría también un héroe de la humanidad.
después la llegada del hombre a la luna, el final de la carrera espacial con Estados Unidos, haciendo lo que hizo en 1969, ya sea en la realidad o en estudios de Hollywood, como quiera que fuese, cerró una etapa que había comenzado con triunfos soviéticos en todas las etapas de esa carrera espacial. O sea, primera nave rumbo al cosmos, primera nave tripulada y primera nave tripulada con un hombre. Y como si esto fuera poco, en una coda de esa realidad, Yuri Gagarin estaba completamente enamorado de una estrella del cine argentino. Yuri Gagarin era un devoto increíble de Lolita Torres. Hoy habría que decir la madre de Diego Torres. Y de hecho, cuando Lolita Torres llegó en barco para una edición del Festival de Cine de Moscú, ahí estaba en el puerto con las cámaras de televisión, etcétera, etcétera, Yuri Gagarin con un ramo de flores gigantesco esperándola. ¿Por qué Yuri Gagarin se había hecho fanático de Lolita Torres? Por las películas argentinas y españolas, sobre todo las comedias musicales que desembarcaban en la Unión Soviética en la época en que allí, después de la Revolución, no había obviamente cine estadounidense ni capitalista en general, pero las películas argentinas, mexicanas y españolas llegaban a mansalva. Eso explica una parte de la historia de la Argentina potencia como productora de cine de los 40 y 50 en adelante, que incluso impactaban en la sociedad soviética revolucionaria. Bueno, hermoso todo este relato y le sumo a esto que decís, Carlos, la llegada o el acceso de estos cosmonautas al espacio también resignificó todo el significativo en el mundo y particularmente en los Estados Unidos con la incorporación de un abordaje sobre la enseñanza de la ciencia y de la matemática que hasta ese momento estaba bastante denostada o dejada de lado. Así que creo que, bueno, hermosas referencias y para seguir pensándonos en este día, que es el Día de la Victoria que celebra todo el pueblo ruso, de haberle ganado al fascismo y haber derrotado a Hitler y llegado a Berlín con sus tropas liberando a todo el mundo, ¿no? Nada más y nada menos, aunque luego la narrativa estadounidense convenció a medio planeta de que la guerra la había ganado el aporte estadounidense. Hoy se conmemora, se celebra, se festeja la caída del Berlín de Hitler en manos del ejército soviético. Abrazo grande, Carlos Grande, muy amable. Abrazo a todos por ahí. Bueno, sigue escuchándonos. Un dato más de época. ¿Saben